Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que ha estado resonando en los titulares y capturando la atención de muchísimas personas, especialmente de los fans de una de las estrellas turcas más queridas del momento. Vamos a desentrañar juntos el misterio detrás de lo que ocurrió en una discoteca que ha desatado un montón de rumores y especulaciones. Sí, amigos, estamos hablando del incidente protagonizado por el guapísimo Can Yaman, y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién fue el atacante? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de este suceso, analizando lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que realmente podría haber pasado. Y antes de que nos adentremos por completo en esta polémica, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La noticia explotó como una bomba y, como era de esperar, las redes sociales se inundaron de reacciones. Can Yaman, conocido por sus papeles en exitosas telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, se encontraba, según los reportes, en un momento de ocio en una conocida discoteca, probablemente disfrutando de una noche cualquiera, cuando de repente algo salió terriblemente mal. Los primeros informes hablaban de un altercado, de una agresión, y la imagen que circulaba era la de un Can Yaman visiblemente afectado. Inmediatamente la preocupación se apoderó de sus seguidores, quienes exigían respuestas y querían saber qué había sucedido exactamente y, sobre todo, quién era el responsable. Los detalles iniciales eran escasos, lo que, como suele suceder en estos casos, dio pie a todo tipo de teorías. Algunos decían que había sido un fan descontrolado, otros apuntaban a un posible enfrentamiento con alguien del ámbito de la farándula, e incluso hubo quienes sugirieron motivaciones más oscuras. Lo cierto es que Can Yaman es una figura pública de altísimo perfil, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Un incidente como este, lejos de pasar desapercibido, se convierte en el centro de la atención mediática. La velocidad a la que la información, o la desinformación, viaja en el mundo digital es asombrosa, y en cuestión de horas, el nombre de Can Yaman se convirtió en tendencia en varias plataformas. Según lo que se ha podido reconstruir, los hechos ocurrieron en una conocida discoteca de Estambul, un epicentro de la vida nocturna en la vibrante capital turca. Can Yaman, al parecer, estaba compartiendo con amigos y disfrutando de la noche, un momento de relajación después de una intensa jornada de trabajo, seguramente inmerso en sus proyectos profesionales que lo mantienen en constante movimiento. La versión que ha cobrado más fuerza, y que ha sido corroborada por algunas fuentes cercanas al actor, es que un individuo desconocido se acercó a él de manera agresiva. Las motivaciones exactas siguen siendo objeto de debate, pero se habla de un posible sentimiento de envidia o de querer llamar la atención sobre sí mismo, algo que lamentablemente sucede cuando una persona alcanza cierto nivel de fama. Este tipo de envidias, lamentablemente, pueden manifestarse de formas poco saludables y, en este caso, con consecuencias físicas. Las descripciones del atacante son vagas, y en muchos medios se le describe como un desconocido. Esto alimenta aún más el misterio y abre la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Fue alguien que simplemente se cruzó en su camino y decidió actuar de forma impulsiva, quizás cegado por el alcohol o alguna otra sustancia, o simplemente por un impulso momentáneo de agresividad? ¿O había una conexión previa, quizás un malentendido o una rencilla que desembocó en este ataque? Es aquí donde las teorías se disparan, y donde nosotros intentaremos arrojar un poco de luz, analizando las diferentes hipótesis que han surgido en torno a este desafortunado suceso. La falta de detalles concretos sobre el agresor convierte este caso en un auténtico rompecabezas mediático. Lo que sí parece ser un hecho, y las imágenes así lo sugieren, es que Can Yaman sufrió algún tipo de agresión física. Las imágenes que circularon, aunque borrosas en algunos casos, mostraban al actor con signos de malestar, y en algunas se le veía rodeado de personas que parecían intentar calmar la situación. Algunos testigos presenciales, que prefirieron mantener el anonimato, han descrito escenas de confusión y tensión, relatando cómo la música y el ambiente festivo de la discoteca se vieron abruptamente interrumpidos por este incidente. La discoteca, un lugar que se supone es para el esparcimiento y la diversión, se convirtió por unas horas en el escenario de un altercado que nadie esperaba y que ha dejado una sombra de preocupación sobre la tranquilidad de la estrella. Es importante destacar que Can Yaman, hasta donde se sabe y de acuerdo con su trayectoria pública, no se caracteriza por buscar problemas más ni por tener enemistades públicas notorias. De hecho, su imagen pública es la de un profesional dedicado y un joven carismático,
que ha sabido ganarse el cariño de millones de seguidores por su talento y su personalidad. Por eso este incidente llama tanto la atención y genera tanta incredulidad entre sus fans. ¿Qué pudo haber llevado a alguien a atacarlo de forma tan repentina y aparentemente sin motivo? Esta es la pregunta que resuena en las mentes de todos. Una de las teorías que ha circulado con mayor fuerza es que el atacante podría haber estado bajo los efectos del alcohol o las drogas, lo que habría disminuido sus inhibiciones y lo habría llevado a cometer un acto impulsivo y sin sentido. Esta es una posibilidad bastante plausible en entornos de ocio nocturno, donde el consumo de estas sustancias puede ser elevado. Esto, si bien no justifica de ninguna manera la agresión, podría explicar una reacción desproporcionada, errática o sin una causa aparente y lógica. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial por parte de las autoridades o del entorno del actor que respalde esta hipótesis. La falta de pruebas concretas mantiene esta línea de investigación abierta pero sin confirmación. Otra posibilidad, que también ha sido considerada, es que el atacante fuera un fan, que en un arrebato de emoción desmedida o frustración por alguna razón desconocida, decidió actuar de forma inapropiada. A veces la línea entre la admiración genuina y la obsesión se vuelve difusa, y algunos fans, al no poder obtener la atención que desean de sus ídolos o al sentir que no son correspondidos de la manera esperada, pueden reaccionar de maneras extremas y equivocadas. Sin embargo, la descripción del incidente como un ataque sugiere algo más que un simple intento de acercamiento o una petición de autógrafo, por muy mal encaminado que fuera. Un ataque implica una intención de causar daño. También se ha especulado, en un plano más escabroso, sobre posibles rivalidades o envidias en el competitivo mundo del espectáculo. Can Yaman es un actor con mucho éxito, y es natural que en cualquier industria, y especialmente en la del entretenimiento, haya competencia y, en algunos casos, animadversión. Las trayectorias meteóricas y la popularidad pueden generar resentimientos. Sin embargo, hasta la fecha no hay nombres específicos que se hayan relacionado directamente con este incidente, lo que deja esta línea de investigación bastante abierta y a la vez puramente especulativa. Los medios a menudo buscan culpables donde no los hay, alimentando chismes y rumores infundados. Lo que sí podemos asegurar, basándonos en la información disponible y las imágenes que se han compartido, es que la seguridad del actor, al parecer, no fue suficiente para prevenir este incidente. Las discotecas son lugares con mucha gente, con un ambiente a menudo caótico y donde mantener el orden y la tranquilidad puede ser un desafío para el personal de seguridad. No obstante, la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿quién fue esa persona y por qué lo hizo? La falta de respuestas concretas a estas preguntas es lo que mantiene viva la intriga. Los medios de comunicación turcos, como es habitual cuando se trata de una figura de la talla de Can Yaman, han intentado obtener declaraciones del propio actor o de su equipo más cercano. Sin embargo, el actor o su representante ha mantenido un perfil bajo respecto a los detalles específicos del ataque. Esta postura de discreción es comprensible, dado el deseo de proteger su privacidad, evitar alimentar aún más el circo mediático y permitir que las autoridades, si es que se ha interpuesto alguna denuncia, hagan su trabajo. Sin embargo, esta falta de información oficial detallada deja un vacío que las redes sociales y los rumores se apresuran a llenar con sus propias interpretaciones y teorías. Lo que sí sabemos es que a raíz del incidente, se incrementaron las medidas de seguridad alrededor del actor. Y es que, lamentablemente, en un mundo donde la fama puede ser una espada de doble filo, la protección personal se vuelve una prioridad ineludible. Los famosos están expuestos a admiración desmedida, pero también a actitudes irracionales y peligrosas. Es una lástima que tenga que vivir bajo la constante amenaza de este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? La realidad es que hasta que no haya una declaración oficial más detallada por parte de Can Yaman o de las autoridades competentes, o hasta que se aclare la identidad y las motivaciones del atacante a través de una investigación concluyente, la identidad y las motivaciones del atacante seguirán siendo, en gran medida, un misterio para el público. Lo que queda claro, sin lugar a dudas, es que Can Yaman fue víctima de un acto de agresión, y esto es lo más importante a tener en cuenta. La violencia nunca es la respuesta, y menos aún cuando se dirige hacia alguien que, hasta donde sabemos, solo estaba disfrutando de una noche de ocio. Esperamos sinceramente que Can Yaman se haya recuperado completamente de cualquier daño físico o emocional que este incidente le haya podido causar.
Él es un talento que admiramos, que nos brinda horas de entretenimiento con sus interpretaciones, y es una pena que tenga que pasar por este tipo de situaciones desagradables que afectan su bienestar y su tranquilidad. Su profesionalidad y su dedicación a su carrera son dignas de aplauso, y merece poder desarrollar su trabajo sin temores. Este evento nos recuerda de manera contundente que incluso las figuras públicas más queridas y admiradas pueden ser objeto de ataques, a veces inexplicables y sin una causa aparente. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la responsabilidad que conlleva tanto para la persona pública como para el público, y la importancia fundamental de mantener la calma, el respeto y la cordura, incluso en entornos de ocio y diversión. El respeto por el espacio personal y la integridad física de los demás debe ser siempre la norma. En resumen, hemos explorado el incidente de Can Yaman en la discoteca, analizando las pocas certezas que tenemos, las diferentes versiones que han circulado y las múltiples especulaciones que han surgido a raíz de la falta de información detallada. La figura del atacante sigue siendo anónima para el público y sus motivaciones inciertas. Lo que queda es la imagen de un actor que sufrió un altercado inesperado y desagradable, y el deseo colectivo de que situaciones como esta no se repitan, ni para él ni para ninguna otra persona. La seguridad y el respeto deben prevalecer siempre. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya servido para comprender mejor lo que rodea a este polémico suceso. Como siempre, me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Tienen alguna teoría que les parezca especialmente plausible? ¿Creen que la falta de información oficial es lo que alimenta tanto los rumores? Déjenmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente les interese este tipo de historias y el análisis de la actualidad del espectáculo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.